Capítulo 26. María Remedios. Nada más entretenido que buscar el origen de los sucesos interesantes que nos asombran o perturban, ni nada más grato que encontrarlo. Cuando vemos arrebatadas pasiones en lucha encubierta o manifiesta, y llevados del natural impulso inductivo que acompaña siempre a la observación humana, logramos descubrir la oculta fuente de donde aquel revuelto río ha traído sus aguas, experimentamos sensación muy parecida al gozo de los geógrafos y buscadores de tierras. Este gozo nos lo ha concedido Dios ahora, porque explorando los escondrijos de los corazones que laten en esta historia, hemos descubierto un hecho que seguramente es el engendrador de los hechos más importantes que hemos narrado. Una pasión que es la primera gota de agua de esta alborotada corriente, cuya marcha estamos observando. Continuemos, pues, la narración. Para ello dejemos a la señora de Polentinos, sin cuidarnos de lo que pudo ocurrirle en la mañana de su diálogo con María Remedios. Penetra llena de zozobra en su vivienda, donde se ve obligada a soportar las excusas y cortesanías del señor Pinzón, quien asegura que mientras él existiera, la casa de la señora no sería registrada. Le responde doña Perfecta de un modo altanero, sin dignarse fijar en él los ojos, por cuya razón él pide urbanamente explicaciones de tal desvío, a lo cual ella contesta rogando al señor Pinzón abandone su casa, sin perjuicio de dar oportunamente cuenta de su alevosa conducta dentro de ella. Llega don Cayetano, y se cruzan palabras de caballero a caballero. Pero como ahora nos interesa más otro asunto, dejamos a los polentinos y al teniente coronel que se las compongan como puedan, y pasemos a examinar aquello de los manantiales arriba mencionados. Fijemos ahora la atención en María Remedios, mujer estimable, a la cual es urgente consagrar algunas líneas. Era una señora, una verdadera señora, pues a pesar de su origen humildísimo, las virtudes de su tío carnal, el señor don Inocencio, también de bajo origen, más sublimado por el sacramento, así como por su saber y respetabilidad, habían derramado extraordinario esplendor sobre toda la familia. El amor de Remedios a Jacinto era una de las más vehementes pasiones que en el corazón maternal pueden caber. Le amaba con delirio, ponía el bienestar de su hijo sobre todas las cosas humanas. Creíale el más perfecto tipo de la belleza y del talento creados por Dios, y diera por verle feliz y grande y poderoso todos los días de su vida y aún parte de la eterna gloria. El sentimiento materno es el único que, por lo muy santo y noble, admite la exageración, el único que no se bastardea con el delirio. Sin embargo, suele ocurrir un fenómeno singular que no deja de ser común en la vida. Y es que si esta exaltación del afecto maternal no coincide con la absoluta pureza del corazón y con la honradez perfecta, suele extraviarse y convertirse en frenesí lamentable, que puede contribuir, como otra cualquiera pasión desbordada, a grandes faltas y catástrofes. En Orbajosa, María Remedios pasaba por un modelo de virtud y de sobrinas. Quizás lo era en efecto. Servía cariñosamente a cuantos la necesitaban. Jamás dio motivo a hablillas y murmuraciones de mal género. Jamás se mezcló en intrigas. Era piadosa, no sin dejarse llevar a extremos de mojigatería chocante. Practicaba la caridad. Gobernaba la casa de su tío con habilidad suprema. Era bien recibida, admirada y obsequiada en todas partes, a pesar del sofoco casi intolerable que producía su continuo afán de suspirar y expresarse siempre en tono quejumbroso. Pero en casa de doña Perfecta, aquella excelente señora sufría una especie de capitis diminutio. En tiempos remotos y muy aciagos para la familia del buen penitenciario, María Remedios, si es verdad, ¿por qué no se ha de decir?, había sido lavandera en la casa de Polentinos. Y no se crea por esto que doña Perfecta la miraba con altanería. Nada de eso. Tratábala sin orgullo, sentía hacia ella un cariño verdaderamente fraternal. Comían juntas, rezaban juntas, referíanse sus cuitas, ayudábanse mutuamente en sus caridades y en sus devociones, así como en los negocios de la casa. Pero fuerza es decirlo, siempre había algo, siempre había una raya invisible, pero infranqueable,
entre la señora improvisada y la señora antigua. Doña Perfecta tuteaba a María, y ésta jamás pudo prescindir de ciertas fórmulas. Sentíase tan pequeña la sobrina de don Inocencio en presencia de la amiga de éste, que su humildad nativa tomaba un tinte extraño de tristeza. Veía que el buen canónigo era en la casa una especie de consejero áulico inamovible. Veía a su idolatrado Jacintillo en familiaridad casi amorosa con la señorita, y sin embargo, la pobre madre y sobrina frecuentaba la casa lo menos posible. Es preciso indicar que María Remedios se deseñoraba bastante, pase la palabra, en casa de doña Perfecta, y esto le era desagradable, porque también en aquel espíritu suspirón había, como en todo lo que vive, un poco de orgullo. Ver a su hijo casado con Rosarito, verle rico y poderoso, verle emparentado con doña Perfecta, con la señora... ¡Ay! Esto era para María Remedios la tierra y el cielo, esta vida y la otra, el presente y el más allá, la totalidad suprema de la existencia. Hacía años que su pensamiento y su corazón se llenaban de aquella dulce luz de esperanza. Por esto era buena y mala, por esto era religiosa y humilde, o terrible y osada. Por esto era todo cuanto hay que ser, porque sin tal idea Remedios, que era la encarnación de su proyecto, no existiría. En su físico, María Remedios no podía ser más insignificante. Distinguíase por una lozanía sorprendente que aminoraba en apariencia el valor numérico de sus años, y vestía siempre de luto, a pesar de que su viudez era ya cuenta muy larga. Habían pasado 5 días desde la entrada de Caballuco en casa del señor penitenciario. Principiaba la noche. Remedios entró con la lámpara encendida en el cuarto de su tío y después de dejarla sobre la mesa, se sentó frente al anciano, que desde media tarde permanecía inmóvil y meditabundo en su sillón, cual si le hubieran clavado en él. Sus dedos sostenían la barba, arrugando la morena piel no rapada en 3 días. ¿Caballuco dijo que vendría a cenar aquí esta noche?, preguntó a su sobrina. Sí, señor, vendrá. En estas casas respetables es donde el pobrecito está más seguro, pues yo no las tengo todas conmigo, a pesar de la respetabilidad de mi casa, repuso el penitenciario. ¿Cómo se expone el valiente Ramos? Y me han dicho que en Villaorrenda y su campiña hay mucha gente. ¿Qué sé yo cuánta gente? ¿Qué has oído tú? Que la tropa está haciendo unas barbaridades. Es milagro que esos caribes no hayan registrado mi casa. Te juro que si veo entrar uno de los de pantalón encarnado, me caigo sin habla. Buenos estamos, dijo Remedios, echando en un suspiro la mitad de su alma. No puedo apartar de mi mente la tribulación en que se encuentra la señora doña Perfecta. Ay, tío, debe usted ir allá. ¿Allá esta noche? Andan las tropas por las calles. Figúrate que a un soldado se le antoja. La señora está bien defendida. El otro día registraron la casa y se llevaron los 6 hombres armados que allí tenía, pero después se los han devuelto. Nosotros no tenemos quien nos defienda en caso de un atropello. Yo he mandado a Jacinto a casa de la señora para que la acompañe un ratito. Si Caballuco viene, le diremos que pase también por allá. Nadie me quita de la cabeza que alguna gran fechoría preparan esos pillos contra nuestra amiga. Pobre señora, pobre Rosarito. Cuando uno piensa que esto podía haberse evitado con lo que propuse a doña Perfecta hace 2 días. Querida sobrina, dijo flemáticamente el penitenciario, hemos hecho todo cuanto en lo humano cabía para realizar nuestro santo propósito. Ya no se puede más. Hemos fracasado, Remedios. Convéncete de ello y no seas terca. Rosarito no puede ser la mujer de nuestro idolatrado Jacintillo. Tu sueño dorado, tu ideal dichoso, que un tiempo nos pareció realizable y al cual consagré yo las fuerzas todas de mi entendimiento, como buen tío, se ha trocado ya en una quimera, se ha disipado como el humo. Entorpecimientos graves, la maldad de un hombre, la pasión indudable de la niña y otras cosas que callo han vuelto las cosas del revés. Íbamos venciendo y de pronto somos vencidos. ¡Ay, sobrina mía! Convéncete de una cosa. Hoy por hoy, Jacinto merece mucho más que esa niña loca. Caprichos y terquedades, repuso María con displicencia bastante irrespetuosa.
Vaya con lo que sale usted ahora, tío, pues las grandes cabezas se están luciendo. Doña Perfecta con sus sublimidades y usted con sus cavilaciones sirven para cualquier cosa. Es lástima que Dios me haya hecho a mí tan tonta y dádome este entendimiento de ladrillo y argamasa, como dice la señora, porque si así no fuera, yo resolvería la cuestión. ¿Tú? Resuelta estaría ya, si ella y usted me hubieran dejado. ¿Con los palos? No asustarse ni abrir tanto los ojos, porque no se trata de matar a nadie. Vaya, eso de los palos, Remedios, dijo el canónigo sonriendo, es como el rascar, ya sabes. Bah, diga usted también que soy cruel y sanguinaria. Me falta valor para matar un gusanito. Bien lo sabe usted, ya se comprende que no había yo de querer la muerte de un hombre. En resumen, hija mía, por más vueltas que le des, el señor don Pepe Rey se lleva a la niña. Ya no es posible evitarlo. Él está dispuesto a emplear todos los medios, incluso la deshonra. Si la Rosarito, cómo nos engañaba con aquella carita circunspecta y aquellos ojos celestiales, ¿eh? Si la Rosarito, digo, no le quisiera, vamos, todo podría arreglarse, pero ay, le ama como ama el pecador al demonio. Está abrazada en criminal fuego. Cayó, sobrina mía, cayó en la infernal trampa libidinosa. Seamos honrados y justos. Volvamos la vista de la innoble pareja y no pensemos más en el uno ni en la otra. Usted no entiende de mujeres, tío, dijo Remedios con lisonjera hipocresía. Usted es un santo varón. Usted no comprende que lo de Rosarito no es más que un caprichillo de esos que pasan, de esos que se curan con un par de refregones en los morros o media docena de azotes. Sobrina, dijo don Inocencio, grave y sentenciosamente, cuando han pasado cosas mayores, los caprichillos no se llaman caprichillos, sino de otra manera. Tío, usted no sabe lo que dice, repuso la sobrina, cuyo rostro se inflamó súbitamente. Pues qué, ¿será usted capaz de suponer en Rosarito? ¡Qué atrocidad! Yo la defiendo, sí, la defiendo. Es pura como un ángel. Vamos, tío, con esas cosas se me suben los colores a la cara y me pone usted soberbia. Al decir esto, el semblante del buen clérigo se cubría de una sombra de tristeza que en apariencia le envejecía 10 años. Querida Remedios, añadió, hemos hecho todo lo humanamente posible y todo lo que en conciencia podía y debía hacerse. Nada más natural que nuestro deseo de ver a Jacintillo emparentado con esa gran familia, la primera de Orbajosa. Nada más natural que nuestro deseo de verle dueño de las 7 casas del pueblo, de la dehesa de Mundo Grande, de las 3 huertas, del cortijo de arriba, de la encomienda y demás predios urbanos y rústicos que posee esa niña. Tu hijo vale mucho, bien lo saben todos. Rosarito gustaba de él y él de Rosarito. Parecía cosa hecha. La misma señora, sin entusiasmarse mucho, a causa sin duda de nuestro origen, parecía bien dispuesta a ello, a causa de lo mucho que me estima y venera como confesor y amigo. Pero de repente se presenta ese malhadado joven. La señora me dice que tiene un compromiso con su hermano y que no se atreve a rechazar la proposición que éste le ha hecho. Conflicto grave. ¿Pero qué hago yo en vista de esto? ¡Ay! No lo sabes tú bien. Yo te soy franco. Si hubiera visto en el señor de Rey un hombre de buenos principios, capaz de hacer feliz a Rosario, no habría intervenido en el asunto. Pero el tal joven me pareció una calamidad, y como director espiritual de la casa, debí tomar cartas en el asunto y las tomé. Ya sabes que le puse la proa, como vulgarmente se dice. Desenmascaré sus vicios, descubrí su ateísmo, puse a la vista de todo el mundo la podredumbre de aquel corazón materializado, y la señora se convenció de que entregaba a su hija al vicio. Ay, qué afanes pasé. La señora vacilaba. Yo fortalecía su ánimo indeciso. Aconsejábale los medios lícitos que debía emplear contra el sobrinejo para alejarle sin escándalo. Sugeríale ideas ingeniosas, y como ella me mostraba a menudo su pura conciencia llena de alarmas, yo la tranquilizaba, demarcando hasta qué punto eran lícitas las batallas que librábamos contra aquel fiero enemigo. Jamás aconsejé medios violentos ni sanguinarios, ni atrocidades de mal género, sino sutiles trazas que no contenían pecado. Estoy tranquilo, querida sobrina, pero bien sabes tú que he luchado,
que he trabajado como un negro. Ay, cuando volvía a casa por las noches y decía, Mariquilla, vamos muy bien. Tú te volvías loca de contento y me besabas las manos 100 veces y decías que era yo el hombre mejor del mundo. ¿Por qué te enfureces ahora, desfigurando tu noble carácter y pacífica condición? ¿Por qué me riñes? ¿Por qué dices que estás soberbia y me llamas, en buenas palabras, Juan Lanas? Porque usted, repuso la mujer sin cejar en su agresiva irritación, se ha acobardado de repente. Es que todo se nos vuelve en contra, mujer. El maldito ingeniero, favorecido por la tropa, está resuelto a todo. La chiquilla le ama, la chiquilla... No quiero decir más. No puede ser. Te digo que no puede ser. La tropa. Pero usted cree, como doña perfecta, que va a haber una guerra y que para echar de aquí a don Pepe se necesita que media nación se levante contra la otra media. La señora se ha vuelto loca, y usted allá se le va. Creo lo mismo que ella. Dada la íntima conexión de Rey con los militares, la cuestión personal se agranda. Pero ay, sobrina mía, si hace 2 días tuve esperanza de que nuestros valientes echaran de aquí a puntapiés a la tropa, desde que he visto el giro que han tomado las cosas, desde que he visto que la mayor parte son sorprendidos antes de pelear, y que Caballuco se esconde y que esto se lo lleva a la trampa, desconfío de todo. Los buenos principios no tienen aún bastante fuerza material para hacer pedazos a los ministros y emisarios del error. ¡Ay, sobrina mía, resignación, resignación! Apropiándose entonces don Inocencio el medio de expresión que caracterizaba a su sobrina, suspiró 2 o 3 veces ruidosamente. María, contra todo lo que podía esperarse, guardó profundo silencio. No había en ella, al menos aparentemente, ni cólera, ni tampoco la sensiblería superficial de su ordinaria vida. No había sino una aflicción profunda y modesta. Poco después de que el buen tío concluyera su perorata, 2 lágrimas rodaron por las sonrosadas mejillas de la sobrina. No tardaron en oírse algunos sollozos mal comprimidos y, poco a poco, así como van creciendo en ruido y forma la hinchazón y tumulto de un mar que empieza a alborotarse, así fue encrespándose aquel oleaje del dolor de María Remedios, hasta que rompió en deshecho llanto.